Por ser un tema trascendente para todas aquellas personas que viven de su salario, el tema de las pensiones es algo que, si bien es cierto, resulta complejo para la mayoría de la gente. Hay algunos temas o algunos conceptos que, a punta de escucharlos, de tratar con ellos, el común de la gente, por alguna circunstancia, más o menos lo tiene presente, lo maneja de alguna manera. Es el caso, por ejemplo, de lo referente a la edad. Para casi nadie es extraño que saber o conocer que las mujeres adquieren el derecho a la pensión en principio a los 57 años, en tanto que los hombres lo logran a los 62 años, igualmente en principio. Asimismo, se tiene o es común que la gente sepa que el número mínimo de semanas que deben cotizarse para adquirir el derecho a la pensión de vejez es de 1.300. En esa misma tónica, hasta hace poco, igualmente se tenía la idea o se tenía la noción de que el número máximo de semanas que se contaban para efectos de la liquidación de la pensión era 1.800. O sea, la persona podía cotizar entre 1.300 y 1.800 y entre ese intervalo era que se calculaba la pensión de la persona. Asimismo, se tenía entonces entendido que las semanas cotizadas que superaban a las 1.800 no valían para nada. O sea, digamos, en palabras un poco más crudas, esa plata se perdía. No obstante, esta posición o este criterio fue revaluado hace poco por una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En esa sentencia, en nuestra opinión muy interesante, la Corte hace un estudio del tema, encuentra que hay algunos puntos que eventualmente no admiten discusión, como es el tema de la edad, como es el tema de las semanas mínimas de cotización, pero en lo atinente a ese límite máximo que de alguna manera se había tomado como algo cierto, encuentra que esa cifra de las 1.800 semanas resulta de una interpretación equívoca o errada que se venía haciendo de las normas que rigen a la seguridad social, especialmente de la Ley 100 y de la Ley 797 del 2003. Bajo ese criterio, encuentra entonces la Corte que ese número de 1.800 no está consagrado específicamente en la ley. Bajo este entendido, llega la Corte entonces a la conclusión de que las personas pueden cotizar por encima de las 1.800 semanas y las semanas que superen ese número que, repetimos, había resultado de una interpretación errada, igualmente deben tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión. Así las cosas, si una persona aspira a que su pensión llegue al tope máximo, o sea, al 80% del ingreso base que sirve de liquidación para la pensión, pues perfectamente puede hacerlo superando el famoso número de las 1.800 semanas, sin que las semanas que superen ese número que hemos repetido varias veces se pierdan como ocurría antes. Específicamente, para ilustrar un poquito más el tema, el caso que trató la Corte era el de un señor que había cotizado más o menos 2.125 semanas, si no estamos mal, pero resulta que cuando él pidió la pensión, solamente le tuvieron en cuenta las 1.800 primeras, las restantes fueron omitidas. Desde ese punto de vista, entonces la pensión le salía liquidada sobre el 74% más o menos del ingreso base y no sobre el 80% que era a lo que él aspiraba. Ante esta situación, la Corte analizó el tema y llegó a la conclusión, reiteramos, de que ese número de las 1.800 semanas, que hasta hace poco se tenía como algo cierto, resultaba de una interpretación errada de la norma. Así las cosas, para nuestros seguidores, si usted está dentro de los que tienen más de 1.800 semanas cotizadas, cuando reclame su pensión, haga valer las semanas que superan ese número para que su pensión
le salga hasta el máximo posible, si es factible el 80% o lo más cercano a ese número. Obviamente que, como es bien sabido también, el tema de la liquidación de la pensión tiene otras variables, pero que no nos vamos a ocupar de ellas hoy. Lo importante y el mensaje que queremos llevarles es que el número máximo de las 1.800 semanas, por vía de interpretación de la Corte Suprema de Justicia, no está consagrado específicamente en la ley. Esperamos haberles transmitido este interesante tema y que el mismo les sea muy útil.